Hola, muy buenos días. Hoy es jueves. Estamos casi por finalizar nuestra semana. Así que el título de hoy dice: Yo te he engendrado hoy. Eh, esta parte es muy interesante porque en muchas ocasiones o algunos cristianos han dado a entender de que Cristo fue un ser creado. Que precisamente no es Dios, por lo tanto es una persona, alguien que fue creado así como tú y yo. Sin embargo, en la Biblia, cuando encontramos que Jesús es engendrado, no solamente nos habla de una creación, sino más bien nos habla de una entronización, de algo que ha de suceder. Y entonces me gustaría compartir, por ejemplo, lo que la lección dice en esta ocasión. La palabra engendrado aplicada a Jesús se aplica en su entronización. Se refiere al comienzo de su gobierno, o el comienzo del gobierno de Jesús sobre las naciones, no el comienzo de su existencia, pues Jesús siempre ha existido. Nunca hubo momento en que Jesús no existiera, pues Él es Dios. Aquí está más que claro, mis hermanos, porque Dios, o más bien Jesucristo, cuando Dios le da esas palabras, no es porque es el día en que Dios existió, o más bien Jesucristo existió, sino más bien es el día en que se le da a conocer al mundo entero de que hay un Hijo que ha de gobernar a las naciones. Y es por eso que se cumple todas las palabras que Jesús dijo, por ejemplo, o más bien en Cristo se cumplen todas las promesas de que habrá un heredero o alguien que precisamente será gobernador de todo. Vamos a leer lo que dice Romanos 1, 3 y 4 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Bueno, Jesucristo en Colosenses dice que venció en la cruz, pero también se dio a conocer como heredero cuando fue que resucitó. Y es que nadie ha resucitado por sí mismo, solamente Cristo. Hechos 13, 32 y 33 dice: y nosotros también anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como escrito está en el Salmo 2: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Jesús fue dado a conocer públicamente como el Hijo de Dios. De hecho, cuando Jesucristo fue bautizado en Mateo 3:17, la voz de Dios se anunció y dijo: este es mi Hijo amado, y en él tengo complacencia. Cuando en la transfiguración en Mateo 17:5, la expresión de Dios fue la misma: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oigan. Por eso la Biblia afirma que Dios nos ha hablado, porque tiene poder, porque tiene la capacidad de hablar, y cuando Él habla, existe o existimos. Cuando Él habla, nos movemos. Cuando Él tiene poder, es porque es Dios, no porque fue un ser creado, sino más bien porque Él tiene poder a través de su palabra. En Romanos 1:4, ahí nos menciona que Jesús es el Hijo que tiene poder. Y entonces dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Una reafirmación a su poder es que resucitó de los muertos, y cuando fue resucitado fue sentado a la diestra de Dios. Fue en ese momento cuando se cumple la promesa hecha a David
que su Hijo sería adoptado como Hijo de Dios y su trono sobre las naciones se establecería para siempre. Jesucristo no solamente es linaje de David, sino que también en Él se cumplen todas las promesas y en Él podemos nosotros encontrar seguridad para nuestras vidas. Que Dios te bendiga en esta ocasión. La expresión engendrado no es que ese día fue creado, sino más bien ese día se da a conocer delante del universo que Jesucristo es el gobernador de toda la tierra. Y en Él se cumple la promesa de que un hijo de David se sentaría a la diestra de Dios a fin de gobernar a las naciones. Así que Dios, Jesucristo, es Dios. Que cada uno de nosotros podamos ser bendecidos y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.